amigos, ¿cómo están? Buenas noches, soy Ricardo Guerra, saludándolos desde la Ciudad de México. Bueno, el día de hoy pues se darán cuenta que no tengo ningún proyecto aquí a la mano. Vamos a hacer algo muy sencillo. Como les había comentado clases anteriores, pues bueno, hemos pintado varios adornitos que nos sirven para hacer un colgante para nuestra casa, para decorar una guirnalda, una corona navideña. Entonces hemos pintado varios adornitos que nos sirven como eso, y quedamos que el día de hoy vamos a realizar un copo navideño, un copo en MDF. Es un copo que vamos a manejar con una técnica de craquelado. Ya anteriormente hemos manejado esta técnica. Esta es una técnica muy sencilla. En un inicio a mí me costaba mucho trabajo que el craquelador me abriera, y eso que probé de varias marcas. Y pues bueno, ahora me doy cuenta que no es tanto la marca, sino que lo más importante es cómo nosotros apliquemos nuestro producto. Entonces el día de hoy les voy a compartir la forma en la que yo lo hago, la forma en la que a mí me da resultado y el craquelado que obtengo. Entonces vamos a empezar a trabajar. Yo aquí tengo mi copo, es un copo de MDF. Esta es la pieza con la que vamos a estar trabajando, y ya saben que para poder adelantar un poquito en nuestras clases y que no se hagan tan tediosas, yo adelanto siempre algunos pasos. En esta ocasión yo voy a pintar mi copo en color oro o color dorado con una pintura metálica. Bien sabemos todos que las pinturas metálicas son muy translúcidas o muy transparentes. ¿Qué significa esto? Que si yo pinto mi pieza sin dar una base previa, me va a quedar muy transparente, o voy a tener que dar muchas capas de pintura. Para evitar eso, lo primero que voy a hacer, como en este caso yo voy a utilizar un color oro, lo que yo voy a hacer es dar una base en color mostaza a todo mi copo. Y posteriormente, sobre el color mostaza, entonces ya voy a aplicar el color oro. Y de esta forma, con una capa de color oro que yo deba ser más que suficiente para que mi copo me quede de esta forma. Sí, aquí podemos ver que yo ya apliqué primero el color mostaza y posteriormente apliqué el color oro. Sí, no es un oro muy brillante. Finalmente sobre esto voy a poner yo el craquelador. Así es de que el oro se va a notar solamente sobre las grietas cuando se abre la pintura. Es decir, no me va a quedar totalmente en este tono. Entonces doy una capa en color mostaza, dejo secar, doy una capa en color oro, dejo secar, y entonces sí, ya está lista mi base para que yo pueda empezar a trabajarla. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Vamos a dejar el que está en crudo a un ladito, y voy a trabajar sobre este copo. Repito, una vez que yo coloqué ya las dos capas de pintura, color mostaza y color oro, voy a aplicar mi craquelador. ¿Qué es el craquelador? El craquelador es un producto que actúa en función de la humedad que le pueda proporcionar la pintura. Es decir, cuando yo coloco primero mi craquelador y posteriormente coloco mi capa de pintura, la segunda capa de pintura, el craquelador va a absorber toda esa humedad de la capa de pintura que estoy poniendo encima. Por eso es que me va a partir esa capa que yo pongo al final, y me va a dejar ver entre las grietas la capa que yo tengo de base, en este caso el color oro. Y les voy a mostrar uno que ya tengo yo aquí craquelado. Puse el color mostaza, posteriormente el color oro, puse mi craquelador, y encima del craquelador utilicé una pintura acrílica en color blanco. ¿Qué hizo el craquelador? Absorbió la humedad del color blanco, por eso me agrietó la pintura, el tono blanco me hizo esas grietas, y entonces por las grietas se alcanza a ver el color oro que yo puse de base. Esta es la función del craquelador: tomar la humedad de la capa de pintura que yo tomo. Eso es lo que va a generar estas grietas, lo que va a generar que la pintura se abra o se parta y me deje ver entonces la capa de pintura que tengo abajo. Y ya es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo voy a aplicar? Voy a tomar con un pincel de cerda suave,
Voy a tomar un poco de craquelador. El craquelador normalmente viene en un color blanco. Hay algunas marcas que lo manejan totalmente transparente sin color. Y ya hay algunas otras que manejan craquelador ya con color. El que yo tengo, como se ve en mi envase, es blanco y al momento de secar, este se hace transparente. Entonces lo voy a empezar a aplicar con mi pincel sin arrastrarlo demasiado. Tengo que ser generoso con la aplicación de mi producto, pero debo de tener cuidado de que no me quede encharcado o de que no vaya a escurrir por los lados. Cuando me refiero a que debo de ser generoso, es que no debo de extenderlo tanto como extiendo yo la pintura cuando estoy dando una base. Cuando estoy dando una base, sí necesito estirar mi pintura porque quiero que se vea parejita esa base. No quiero que se vean las marcas de pincel. En este caso no importa que se vea disparejo, porque finalmente esto va a secar y lo voy a tapar con el craquelador. Si yo pongo una cantidad muy pobre de craquelador, no va a ser suficiente para que me abra la pintura. De igual forma, si yo pongo demasiada cantidad, lo único que voy a lograr es tener una mezcla de pintura con craquelador, pero va a tardar mucho en secar y me va a dar un resultado que no va a ser muy agradable. ¿Sí? Entonces voy a cubrir muy bien mi pieza o toda la superficie donde yo quiera que mi craquelador actúe y lo voy a dejar reposar por unos minutos. No necesito que el craquelador esté totalmente seco. A mí me gusta trabajarlo cuando todavía está húmedo porque siento que me da un mejor acabado o un mejor resultado. ¿Sí? Entonces una vez que yo lo apliqué, ahí ven ustedes, pueden apreciar que estoy dejando una capa que no se ve tan extendida. ¿Sí? Se alcanza a ver en algunas partes blanco. Les repito, esto seca y se hace totalmente transparente, de tal forma que no le va a restar valor al color que yo tengo de base. Lo aplico de esta forma. Vean que ni siquiera estoy haciendo mucho movimiento con el pincel, no lo estoy arrastrando. Y así es como va a quedar mi craquelador. Vean que tampoco escurre por los lados. ¿Sí? Tampoco mi craquelador está escurriendo, así es de que puse una capa generosa, pero teniendo mucho cuidado de que no escurra. Y esto lo voy a dejar secar. Solamente, más bien lo voy a dejar reposar por unos minutitos. Les repito, lo voy a utilizar mientras esté fresco todavía. Mientras les muestro el copo que ya tengo aquí craquelado. Los craqueladores todos actúan, o su principio para actuar es el mismo, pero el resultado que nos dan siempre es diferente. Y nosotros de alguna forma podemos manipular si queremos un craquelador muy abierto o si queremos grietas muy finas, como en este caso. A mí en lo personal me gustan las grietas finas, no me gustan mucho las costras grandes, así es de que para lograr estas grietas yo voy a utilizar una esponja para aplicar mi segunda capa de pintura. ¿Por qué la segunda capa de pintura? La primera capa que puse fue el oro. La segunda capa de pintura va a ser el blanco. En este caso, el craquelador me va a quedar entre las dos capas de pintura. Es como si yo hiciera un sándwich. Tengo pintura, tengo craquelador y encima termino con pintura otra vez. ¿Sí? Entonces la segunda capa de pintura que yo voy a dar la voy a aplicar con una esponja. Una esponja sintética, de estas esponjas que todos tenemos en casa. Mi esponja la voy a utilizar seca, en este caso no la voy a humedecer. Voy a utilizar una esponja que esté seca y voy a utilizar mi pintura en color blanco tal cual viene del envase. Si la pintura es demasiado espesa, es recomendable que yo la adelgace con un poquito de agua. ¿Por qué? Porque a más espesa esté la pintura, también me va a afectar en la forma en la que abre el craquelado. Todas estas cuestiones yo las he ido observando a través de las pruebas que he hecho, porque como les he comentado, al principio yo tenía muchos problemas para que el craquelador me abriera. Nunca abría el craquelador. Entonces, aún usando de diferentes marcas,
no abría o abría muy poquito. Entonces, a través de esas pruebas, a través no digo de echar a perder, sino simplemente de estar haciéndolo de diferentes maneras, fue que encontré la forma en la que me di cuenta que esto me funcionaba. Entonces, así es como lo hago de ahora en adelante. Si yo quisiera que las grietas me quedaran muy grandes, mi segunda capa de pintura la voy a aplicar con un pincel. De la misma forma que apliqué mi craquelador, voy a aplicar mi pintura sin jalarla demasiado, porque entonces me voy a llevar el craquelador. Pero en este caso, como yo quiero este craquelado que se ve muy finito, voy entonces a utilizar mi esponja sintética. Lo voy a dejar reposar un poquito más. Y pues bueno, voy entonces con mi esponja, repito, sin mojarla, sin humedecerla, voy a formar un piquito. Y con este piquito yo voy a tomar un poco de mi pintura blanca. ¿Sí? Vean, de esta forma. Y lo único que yo voy a hacer es que con pequeños golpecitos la voy a empezar a aplicar sobre toda mi superficie. Y son golpes muy suaves, no hago mucha presión. Si yo hago mucha presión, lo que va a pasar es que voy a levantar el craquelador y me voy a traer en la esponja el craquelador y la pintura. Entonces voy a dar golpes muy suavecitos y voy a empezar a distribuir mi pintura de esta forma. Tenemos una regla de oro cuando aplicamos un craquelador, y esa regla es que donde yo ya puse pintura no vuelvo a pasar. Si mi esponja pasa una vez solamente y nada más. Si yo digo, ay, creo que aquí me faltó un poquito y le vuelvo a pasar, lo que voy a hacer es que voy a empezar a tapar las grietas que el craquelador me va a empezar a abrir, porque esto va a empezar a actuar de manera muy rápida. Entonces, si se me empiezan a formar las grietas y yo veo o yo considero que ahí me faltó pintura y le paso otra vez mi esponja, voy a tapar esa grieta. Entonces es muy importante que respetemos eso. Donde ya pasé, no vuelvo a pasar. Y aquí tengo dos opciones. La primera de ellas es dejar secar a la intemperie mi copo y que de esta forma solito vaya abriendo. O aquí, como tengo el tiempo un poquito reducido y no puedo esperarme 15 minutos aquí nada más platicando con ustedes, esperando a que esto abra, yo me voy a ayudar de una secadora o de una pistola de esas que tienen aire para el pelo, una secadora de calor o una pistola para peinar. Me voy a ayudar de eso para poder acelerar el secado de mi pieza. Ahorita la cámara se va a acercar un poquito para que mientras yo estoy aplicando el aire, ustedes vean cómo mi craquelador va abriendo. Voy a hacer un poquito de ruido, pero repito, este paso es muy importante porque me va a ayudar precisamente a obtener un mejor resultado en el craquelado, y lo vamos a hacer de esta forma. Voy a colocar a una distancia de aproximadamente 15 minutos mi pistola y voy a dejar que el calor me ayude a que el craquelador actúe. Y aquí vemos cómo poco a poco se van formando esas grietas que yo les comentaba. Si no tengo prisa, si tengo mucho tiempo, a lo mejor lo puedo sacar a la intemperie. Si lo hago durante el día y hay sol, lo puedo sacar al sol para que el calor del sol ayude a que el craquelador trabaje y me vaya abriendo solito la pintura. Ahí vemos el efecto que logramos, ahí se ve perfecto, como las grietas ya tomaron forma, como la pintura ya abrió, ya se partió, y ese es el efecto que yo logro con el craquelado. Por las grietas se asoma el color oro. Muy bien, vamos a apagar nuestra pistola. Y aquí les muestro, solamente lo voy a mover un poquito para que ustedes lo vean desde otro ángulo. Aquí les muestro cómo se ve precisamente, cómo por debajo se alcanza a ver el color oro.
¿sí? Y vean unas costras muy finitas. Entonces esta es la forma en la que yo aplico el craquelador y la forma en la que yo ayudo a que abra. Aquí tengo otros que ya hice anteriormente y si se dan cuenta la forma en la que abrió el craquelador es muy similar porque en ambos casos utilicé mi esponja. Sí, entonces vean cómo abre con costras muy finas. Y eso es como a mí me gusta. Me gusta mucho esas fisuras tan pequeñitas que a mí me parece que hacen ver mi trabajo más elegante. Sí, entonces, repito, tenemos la otra opción. Aquí es cuestión también de que nosotros experimentemos, de que nosotros veamos con una y con otra cuál es lo que más nos gusta y de qué manera nosotros podríamos hacerlo. Ahora con mi esponja solamente voy a dar con la pintura que me queda, no voy a cargar más. Con lo que me queda de pintura voy a dar unos pequeños golpecitos en toda la orilla de mi copo para simular también un poquito el craquelado. De esta manera y lo voy a dejar secar. Sí, una vez que cuando yo decido que ya no voy a usar mi esponja, es importante que la lave. Si la dejo aquí así, la pintura se seca y mi esponja se echa a perder. Entonces, como yo no puedo levantarme ahorita a lavarla, sí, lo que voy a hacer es colocarla dentro de un recipiente con agua para que se hidrate y para que la pintura no se seque. Correcto, tapo también mi pintura color blanco y ahora voy a utilizar un color café oscuro. Y voy a utilizar uno de estos esténciles que hemos trabajado, que tiene precisamente algunas frases o algunas figuritas alusivas a la Navidad. Y pues bueno, esto va a ser para darle un pequeño detallito a mis copos. ¿Sí? Voy a empezar con este. Voy a utilizar aquí un pincel para pintar con stencil. Son estos pinceles redondos, duros, o de cerda natural o de pelo de cochino, también se les conoce, y este nos va a ayudar, o este nos resulta muy práctico para que nosotros podamos nosotros trabajar con nuestro stencil. Voy a cargar un poquito de pintura con mi pincel. Aquí se ve que es muy poco lo que yo tengo. Y aquí en mi loseta voy a descargar todo el exceso que tengo. No quiero que me quede, gracias, no quiero que me quede muy cargado mi pincel. Si yo tengo un exceso de pintura, como se los hemos comentado anteriormente, la pintura va a pasar por debajo de la plantilla y me va a dejar una mancha que se va a ver muy fea. Sí, entonces voy a trabajar con mi stencil y simple y sencillamente voy a colocarlo con pequeños golpecitos. Voy a cubrir todo el diseño de la palabra que yo he decidido utilizar. Y lo retiro. Y aquí tengo una palabra que dice joy, que nosotros traduciríamos como regocija. ¿Sí? Ok, voy a utilizar otro copo. La ventaja de pintarlos por los dos lados es que tienen doble vista. Si yo, por ejemplo, con este copo decido hacer un colgante para mi ventana, pues va a tener vista hacia afuera y vista hacia adentro. Sí, es la ventaja de estas piezas cuando las trabajamos por ambos lados, que tenemos mayor oportunidad de lucirlas. Vamos a poner aquí otro letrero con el mismo color café oscuro para que se destaquen sobre el color blanco de mi craquelado. Y aquí voy a poner una frase que dice Feliz Navidad. Este stencil que tiene estas frases y estas figuritas también lo pueden ustedes ver en nuestro catálogo de stenciles que tenemos aquí en mi página, Ricardo Guerra, artista plástico. Se van ustedes a la sección de fotos y ya ahí van a encontrar todos los modelos que tenemos de stenciles. Hacemos envíos a todo el territorio nacional y pues bueno, pueden ver también los demás catálogos de productos que tenemos. Aquí hice uno
y le puse la frase de Feliz Navidad. Ahora voy a darle una variante un poquito y voy a colocar solamente una estrellita a un costado de la frase de Feliz Navidad. Bien, de esta forma. Vamos a trabajar con el otro que tengo aquí. Tengo 3 ya pintados. Voy a trabajar y a este le vamos a colocar también una palabra que dice amor. Vean cómo cargo un poquito de pintura, descargo, doy unos golpecitos sobre mi diseño y listo. Y aquí también voy a colocar unas estrellitas. Y acá tengo una más pequeña. ¿Sí? De esta forma. Ahora voy a regresar con el primero. Lo voy a volver a tomar. Y por la parte de atrás voy a marcar un copo que también viene aquí en mi stencil. Este, si recuerdan, lo utilizamos también cuando pintamos unos suétercitos que ahorita vamos a usar. Y aquí tengo mi copo con un copo adentro. Voy a utilizar este otro y le vamos a poner otra de las palabras que vienen aquí en nuestro stencil. Este va a decir paz. Vean que es muy poca la pintura que yo utilizo. Descargo y puedo volver a utilizar la misma que tengo aquí. No solamente para no echar a perder, sino para no estropear mi trabajo. Y aquí tengo ya mis copos. Ahora, si yo quiero hacer un colgante, lo que yo voy a hacer es por este orificio pasar un listón y de esa forma lo voy a poder colgar. Pero yo no los voy a colgar ahorita, no voy a hacer un colgante. Ahorita lo que voy a hacer es que, bueno, aquí tengo ya mis copos, que son los que están viendo ustedes. Pero antes de mis copos, pintamos estos suétercitos que tenemos aquí. Y ya antes de nuestros suétercitos, pintamos también nuestras casitas. Recuerden que hicimos unas casitas, unas con unas aplicaciones de pasta, unas con unos gnomos, unas con unos angelitos. Y ya antes de haber pintado esto, tengo también unas piezas de un proyecto que hicimos el año pasado. Y de las que tengo todavía algunos juegos, ya solamente me quedan dos kits de esas piezas. Y son estas que les voy a mostrar ahorita. Estas piezas, les repito, son del año pasado. Y son unas caritas de Santa Claus que precisamente tienen un hilito y tienen una esferita. Porque estas las colgamos en una guía que hicimos para adornar la ventana. Entonces, estas piezas, les repito, las trabajamos el año pasado. Actualmente ya solamente tengo 2 juegos, por si a alguien le interesan. Y son 6 piezas en total, son 3 caritas de Santa Claus. Voy a quitar esta y voy a poner esta. Son 3 caritas de Santa Claus. Es
un muñeco de nieve, una bota y un copo como el que acabamos de pintar. Sí, entonces, ¿qué voy a hacer con todo esto que hemos venido pintando a lo largo de nuestras transmisiones? Pues bueno, como lo comentamos hace 8 días, con esto vamos a armar nuestra corona navideña. Y esta corona nos va a servir para que la coloquemos o en la puerta o en la ventana o donde nosotros decidamos. Sí, les habíamos comentado también que estos adornitos pues los podemos utilizar para poder adornar nuestro árbol navideño. En vez de esferas, a lo mejor puedo colocar muchos de estos adornitos. Pero ya que los tengo aquí pintados, pues bueno, yo voy a hacer una corona navideña y la vamos a armar ahorita. Sí, entonces voy a recoger tantito mis piezas, ya que ustedes las vieron, las voy a recoger para tener un poquito más de espacio. Y vamos a empezar entonces primero a hacer nuestro moño. Sí, vamos a hacer un moño como yo lo hago. Obviamente hay muchas formas de hacer moños. Hay muchas maneras de lograrlo, muchos tamaños. El tamaño dependerá de la cantidad de material que nosotros utilicemos. Voy a recoger estas piezas, las pongo por acá. Vamos a recoger estas también. Y estas también las vamos a recoger. Ok, entonces yo voy a utilizar, para hacer un moño que se vea frondoso, que se vea de buen tamaño, voy a utilizar 2 listones contrastantes. Estos listones los consiguen fácilmente ustedes en una mercería. En realidad es muy fácil conseguirlos. Y estos tienen, por ejemplo, estos listones tienen en toda la orillita, tienen un alambre. No creo que lo alcancen a ver, aquí se alcanza a ver una punta de ese alambre. Pero ese alambre me sirve para que yo pueda darle mayor cuerpo a los gajos de mi moño. Si tengo un listón que no tenga alambre, pues a lo mejor se me van a aplastar muy fácilmente, o me va a costar un poquito de trabajo tener un moño voluminoso. Pero en este caso, con este listón que tiene alambre por los 2 lados, me va a resultar muy fácil. Ustedes lo pueden ver aquí. Muy fácil poder hacer los gajos de mi moño. Mi cinta métrica, por favor. En el piano, ahí está. Ok, entonces yo voy a hacer, con este voy a hacer un moño de tamaño mediano. No es un moño pequeño, pero tampoco va a ser demasiado grande. Voy a utilizar 2 metros de este listón que yo tengo aquí, que es un listón que tiene cuadritos. Voy a tomar 2 metros de este listón. Si yo lo quisiera más grande, pues utilizo a lo mejor 3, 4, 5 metros, depende del tamaño. Depende también mucho del tamaño de mi corona. Voy a tomar 2 metros de este listón. Y de este que es en color oro y que tiene también listón en las orillitas, arriba y abajo, también voy a tomar la misma cantidad, 2 metros. Y vamos a cortar. Los voy a poner juntos, los 2 metros. Y voy a medir aquí con una regla o con mi cinta métrica. Cada 30 centímetros yo voy a doblar. Y voy a doblar siempre hacia adentro. No como si fuera un acordeón. Un acordeón doblo uno para adentro, uno para afuera, uno para adentro, uno para afuera. Aquí todos los voy a doblar hacia adentro. Les repito, cada 30 centímetros. Y teniendo cuidado de que me queden bien alineadas mis 2 tiras. Aquí las tengo. Ok. Voy a abrir por el centro.
y voy a hacer coincidir mis dos terminaciones, mis dos puntas. Esta punta que tengo aquí y la que tengo acá, lo voy a doblar hasta que me coincidan. Y voy a doblar. Ahora con mi tijera voy a cortar de la orilla hacia adentro 1 centímetro aproximadamente. No voy a llegar a la mitad, ni mucho menos voy a llegar hasta el otro extremo. Solamente voy a hacer un corte de afuera hacia adentro de 1 centímetro y del lado contrario también, para que ese corte me dé mayor oportunidad de que yo pueda mover los gajos de mi moño. Sí, entonces solamente voy a tomar mi tijera y los voy a cortar todos al mismo tiempo. Aquí se ve que estoy abarcando 1 centímetro. Les repito, no estoy llegando ni a la mitad ni estoy llegando hasta el otro extremo. Si llego de extremo a extremo voy a tener muchas tiras de listón, pero me va a ser muy complicado después querer hacer un moño con eso. Entonces solamente corto 1 centímetro y del lado contrario voy a hacer lo mismo. De esta forma. Ok. Ya que tengo yo mis cortes, los voy a hacer coincidir. Mis cortes de arriba con los de abajo. Y vean, aquí se ve como hay una parte que yo puedo mover fácilmente por ese corte que ya hice. Y del lado contrario también. Esta parte la puedo doblar y ahí se ve como tengo el corte de todos mis listones. ¿Sí? Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar un alambrito. Yo uso de estos que ya vienen forrados y estos los consiguen en cualquier mercería. Si ustedes no tienen, pueden utilizar cualquier alambre flexible. Siempre tenemos algún alambre en casa. Y con este alambre yo voy a hacer un pequeño doblez aquí para unir mis dos cortes. Y voy a pasar por esa parte donde yo separé con la tijera. Voy a pasar mi alambre, voy a hacer presión y voy a enroscar muy bien. Este sobrante no lo voy a cortar porque esto es lo que me va a ayudar a mí a posteriormente atar mi moño a una de las ramas de pino de mi corona. Y lo que voy a hacer aquí es empezar a sacar los gajos. Los voy a empezar a separar de esta forma. Me va a salir uno de listón cuadrado, uno dorado, uno cuadrado, otro dorado, uno cuadrado y al final otro dorado. Me van a salir intercalados porque yo intercalé mis dos listones. Ahora, lo que yo voy a hacer es que todos los listones o todos los gajos que me quedaron de color dorado, yo los voy a mandar hacia abajo, y todos los que me quedaron del listón rojo los voy a mandar hacia arriba. Esto me va a ayudar a que por la parte de abajo o por la parte de atrás mi moño se vea dorado y por la parte de arriba se vea rojo, y lo voy a hacer de los dos lados y solamente voy a irlos separando. Y como yo les decía, el alambre que tiene mi listón me va a ayudar a que yo pueda lograr esta curvatura de manera muy fácil. Obviamente si yo después quiero desarmar mi corona para que no ocupe espacio terminando la Navidad, pues mi moño simplemente lo plancho y vean que no va a ocupar nada de espacio. Sí, pero ahorita pues bueno, no quiero que me quede planchado, quiero más bien que me quede muy voluminoso. Y voy a empezar a sacar mis gajos. Otra opción que tengo es que puedo dejarlos de esta forma para que se vayan intercalando y para que se vean los dos gajos de mi moño, es decir, que no se vea de un lado
dorado y de un lado rojo, sino que se vaya viendo con los colores combinados. ¿Sí? Voy a empezar a sacarlos primero, los voy a ir moviendo, y yo una vez que ya los saqué todos, entonces ya los empiezo a acomodar de esta forma. Voy a separar las partes largas que van a ser las colitas. Estas las voy a separar. Y ya entonces sí, vamos a empezar a darle forma a nuestro moño. De esta manera. Aquí voy a ir combinando los gajos. Unos en color oro, unos en color rojo. Y tengo que darle forma con mis manos. Y voy a hacer un corte en diagonal en estas partes largas que me quedaron aquí. Vamos a cortar un poco. Todos los extremos los voy a cortar. De esta forma. Y les repito, el tamaño del moño va a depender mucho de cuántos metros de listón yo utilice. Les repito que para un moño de este tamaño yo utilicé 2 metros de listón de cuadritos rojos y 2 metros de listón del color oro. Voy a tener lista mi corona de pino, porque lo primero que voy a colocar va a ser mi moño. ¿Para qué? Para que una vez que yo vea cuánto espacio abarca mi moño y cuánto espacio me queda libre para colocar mis adornos, yo pueda empezar a distribuirlos. Aquí en el centro de mi moño yo puedo colocar flores de Nochebuena, puedo colocar alguna de estas otras figuras que ya tengo, por ejemplo, lo que a ustedes se les ocurra. Puedo colocar a lo mejor esferas, esto ya dependerá del gusto de cada quien. ¿Sí? Y entonces voy a colocar mi moño en mi corona. ¿Sí? Les repito, esto va a ser lo primero que yo ponga. Mi moño, aquí me van a pasar la corona que ya tengo armada. Esta es un poquito voluminosa, es de un tamaño para la puerta. Entonces vean que yo ya tengo aquí colocado mi moño. Como ustedes pueden ver, poniendo ya mi moño, ya sé qué tanto espacio tengo yo para colocar mis adornitos. Yo aquí en el centro de mi moño utilicé una flor de Nochebuena de pasta flexible. Esta flor está elaborada por la maestra Yolanda González de Manualidades El Cisne, a quien le agradezco mucho. Nos regaló un ramo de Nochebuenas de pasta y pues bueno, le agradezco mucho este detalle que tuvo con nosotros. Y pues yo utilicé una de esas Nochebuenas precisamente para poder adornar el centro de mi moño. Ahí lo podemos ver, como yo les comentaba al principio. En este moño que hicimos aquí, fuimos intercalando los gajos dorados y amarillos, y en el que yo puse en mi corona, yo todos los gajos que hice con el listón rojo los aventé hacia adentro y todos los dorados los dejé hacia afuera. Y me da ese efecto como si hubiera un moño dorado abajo y un rojo arriba. ¿Sí? Entonces aquí tengo ya colocado mi moño. Y entonces voy a empezar a colocar mis demás adornos. Vamos a empezar con mis suétercitos. Estos suétercitos tienen la misma pieza tiene como un ganchito, simula el ganchito de mi suéter, y ese ganchito es el que yo voy a usar precisamente para poder atorar de una de las ramas mi pieza, y lo voy a hacer de esta forma. Voy a voltear la corona para que la vista quede hacia ustedes. De esta forma.
con las mismas ramas de pino voy a ir amarrando mis suétercitos, y de ahí los voy a ir atorando. Les recuerdo que estos ustedes los pueden pintar del color que ustedes decidan. Nosotros tenemos las piezas sin pintar a la venta, al igual que las casitas y los copos. Sí, entonces simplemente los voy a ir intercalando, recordando que debo de dejar espacio para mis demás piezas. Sí, aquí tengo otro suétercito que también vamos a atorar. Y el último lo voy a poner por acá arriba. De esta forma. Ahora, mis copos pues ya traen un agujero, como yo les comenté. Si van a hacer un colgante, solamente colocamos un listón. En este caso, yo que los voy a colocar aquí en mi corona, simplemente voy a pasar una de estas ramas por ese hoyito, y así de fácil va a quedar atorado. ¿Sí? Vamos a utilizar otro copo que vamos a poner de este lado. También lo voy a atorar con las mismas ramas de esta forma. Y tengo un tercer copo que voy a colocar, yo creo que por acá. Y también lo vamos a atorar con las ramitas de esta forma. Ok, ya tengo copos, ya tengo suétercitos, y ahora voy con las casitas. A estas casitas, si ustedes pueden ver, sí les coloqué un listón y una esferita, porque mi idea original era colgarlas del árbol de Navidad. Pero pues bueno, las voy a aprovechar para colocarlas aquí, y entonces voy a tomar ese listón, voy a ensartar una rama de pino, hago un doblez para que no se me muevan, y aquí va a quedar mi casita. Acá tengo otra con unos duendes que también voy a hacer lo mismo. Voy a atorarla de ese listoncito que previamente le puse. Y aquí va a quedar mi casita. Tengo otra casita, y esta yo creo que la pondré aquí. Esta la dejaré aquí en medio para que cuelgue en medio cuando yo levante mi corona. Aquí la voy a dejar. Y tengo unos ramitos de estas frutitas rojas, que voy a intercalar en varias partes. Las voy a atorar también de la rama de pino, y las voy a intercalar a lo mejor para que resalte un poquito más de tanto verde que tiene mi pieza. Vamos a agregarle un tono de color con estas ramitas y estas frutitas. Colocaremos otra por acá. Estas frutitas que se llaman muérdagos. ¿Sí? Las vamos a colocar de esta forma. Y tengo una última que yo creo que voy a colocar por acá. Vean, aquí la atoro de mi ramita y listo. Ok, ahora, y no pueden faltar, voy a utilizar una serie de foquitos de colores. Estos también les recuerdo que los tenemos a la venta nosotros. Y pues bueno, estos utilizan 2 pilas AA y prenden en diferentes tonos, en diferentes colores, azul, rojo y verde. Voy primero a colocarlos, y esto los voy a ir atorando también aquí entre mis ramas de pino para que se mantengan fijos. Voy a tratar de esconder el cable o de confundirlo entre las ramas y que se vean solamente los foquitos. Sí, les repito, para que no se muevan, voy a
atorarlos con las mismas ramas, procurando que el foquito sea muy visible. De esta manera. Aquí voy, les repito, voy disimulando los foquitos o los cables con las ramas de pino, voy ocultándolos un poquito detrás de las figuritas. Aquí esto, por aquí tengo otros. Okay. Y la cajita donde están las pilas la voy a botar hacia atrás, la voy a sostener también de las mismas ramas para que no se vea. Y entonces tengo aquí, ya prendo mi corona y así es como va a quedar. La voy a levantar un poquitito para que ustedes la vean. Y así es como queda mi corona. Me está colgando demasiado. La vamos a atorar por aquí. Y aquí tengo ya mi corona con todos esos adornitos que previamente estuvimos pintando. Les repito, esta yo la voy a colocar en la puerta de la casa. Y pues bueno, sigo teniendo la opción de que si no quiero yo hacer una corona, pues bueno, puedo colocarlos en lugar de esferas o complementando las esferas en mi pino de Navidad. Sí, entonces esta es la idea que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, que esperamos que les gusten, que esperamos que ustedes se animen a replicarla y que pues bueno, de esta forma nosotros podamos también empezar a trabajar con nuestros propios proyectos. Si ustedes ya hacen manualidades o si no se han animado a hacerlas, pues bueno, podemos empezar con proyectos sencillos que pues bueno, además son muy entretenidos, hacer todo este tipo de trabajos. Esperemos que ustedes se animen a hacerlo y que, repito, que tengan pues bueno, la oportunidad de lucir en sus casas trabajos realizados por ustedes mismos. ¿Sí? Ahí estamos viendo con mayor detalle algunas de las piezas que tenemos. Le recordamos, esos copos que estamos viendo son los que pintamos el día de hoy, pero suétercitos y casitas ya los habíamos pintado anteriormente y los teníamos por ahí reservados hasta el momento de que tuviéramos más piezas para poder complementar nuestro trabajo. Recuerden que las piezas las tenemos nosotros a la venta sin pintar, las piezas de MDF. También tenemos las series. Y pues bueno, los listones y la corona de pino fácilmente la pueden conseguir ustedes ahorita en casi cualquier mercería. Sí, entonces yo espero que esta alternativa que les brindamos les haya gustado. Obviamente ahorita voy a reforzar algunas piezas para que no se muevan mientras cuando yo coloque mi corona en la puerta. Pero pues bueno, así es como queda nuestra corona. Esto, quería mostrarles esto, que es lo que podemos hacer con todas nuestras piezas. Y pues yo espero que les guste. Espero que les guste y espero que se animen a hacer su propia corona. Ya saben que pueden cambiar los colores, pueden utilizar a lo mejor otros listones, tal vez otros más vistosos. Estos son los colores que a mí me gustan de la Navidad: los rojos, los verdes, el dorado, el blanco. Realmente son los tonos que a mí me gustan, o son los tonos con los que yo identifico la Navidad. Gracias a los que nos acompañaron, que se conectaron con nosotros, que nos permiten compartir este ratito con ustedes para que podamos, pues bueno, darles algunas ideas de lo que hacemos nosotros y proyectos sencillos que ustedes puedan replicar fácilmente también en sus casas. Recuerden que nos vemos muy pronto para poder compartir con ustedes otra idea. Aquí tenemos otro acercamiento de las piezas que hicimos el día de hoy. Recuerden que muy pronto nos vemos aquí para compartir más ideas con ustedes. Que tengan muy buen fin de semana y hasta pronto.